Santiago 1:2 dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Puede tomar asiento ahora sí. Gloria a Dios. El martes, hermano, estábamos hablando de que hay gente que se hace la pregunta: ¿qué es lo que me está pasando? ¿Se acuerdan? Que se preguntan: ¿por qué es que me suceden ciertas cosas? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? No lo entiendo, y a veces no entendemos lo que nos está pasando. Y para poder nosotros entender, el martes lo hablábamos a la luz de la palabra, qué es lo que nos está pasando, tenemos que clasificar, hermano, las cosas que nos están sucediendo. Tenemos que clasificar, hermano, qué es lo que nos puede estar, por qué nos puede estar pasando ciertas cosas, si viene de Dios, si viene del diablo, o si viene por nosotros mismos. Amén. ¿Se acuerdan? Y hablamos de que toda lucha, toda aflicción, toda crisis, toda situación dura en nuestras vidas, hermano, es o del diablo. Tiene tres caminos: o es del diablo, o es soy yo, o es Dios. Amén. Si yo tenemos que clasificar, no se le olvide esto nunca, hermano, esto nunca se nos puede olvidar. O viene del diablo, o viene de Dios, o viene por mi culpa. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que me está pasando, hermano? Es si soy yo, es del diablo, o es Dios. Ahí usted, hermano, usted empieza a tener luz. Eso lo hablamos el martes. ¿Y cómo puedo saber yo cuándo es Dios, cuándo es el diablo, o cuándo soy yo mismo? ¿Se acuerdan cómo clasificábamos? Hay una pregunta ahí, cualquiera que me quiera responder. ¿Cómo me doy cuenta cuando es Dios, cuando es el diablo, o cuando soy yo mismo? Bueno, vamos a volverlo a repetir porque no se acuerdan, hermano. Mire, es importante que usted retenga las enseñanzas, porque no se está perdiendo el tiempo, hermano, de verdad. Porque a veces, mire, yo le voy a colocar un ejemplo. Hay gente que se recuerda de un dolor, de un rencor, de algo que le hicieron, pero la palabra de Dios no la recuerda. Tan raro. Eso se llama iniquidad. Amén. Eso se llama, hermano, hay que reprender eso, porque si no se puede retener la palabra, lo que estamos aprendiendo, el diablo se está robando esa semilla y no vamos a poder aprender ni crecer. Amén. ¿Cómo me doy cuenta cuando es Dios? Cuando es una prueba. ¿Cuándo me doy cuenta que es el diablo? Porque me está tentando. ¿Cuándo me doy cuenta que soy yo? Porque es una consecuencia de lo que yo estoy haciendo. Amén. Ahí me doy cuenta yo. Entonces hay veces que uno le decía: Señor, ¿por qué? Y Dios dice: ¿Yo cuándo? Yo no he hecho nada. Eres tú. Y cuando, hermano, hay gente que confunde la consecuencia con prueba. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Hay gente que confunde la consecuencia con una prueba. Y no, a veces la gente se conforma: no, pues yo aquí sufriendo la prueba, el Señor me está probando, pero gloria a Dios, cuando es la consecuencia de una desobediencia. Amén. Entonces, usted y yo hablamos de que cuando es el diablo hay que reprenderlo, hay que velar, hay que orar. Amén. Entonces decíamos de que cuando es una prueba, es algo que no se puede solucionar. Cuando es una prueba, hermano, usted y yo no tenemos el control. Las pruebas que Dios nos trae, hermano, es que usted y yo no tenemos el control, no podemos hacer nada. Amén. ¿Y cuando es una tentación? Cuando usted tiene el poder de decidir si lo hace o no lo hace. Y cuando, hermano, soy yo, cuando yo he decidido bien o he decidido mal, es la consecuencia de lo que estoy viviendo. Amén. Amén. Entonces, esa es la clasificación de poder entender qué es lo que nos está sucediendo, el por qué nos está sucediendo y por quién es que vienen esas cosas que nos están sucediendo. Amén. Y decíamos de que cuando Dios nos va a bendecir, cuando Dios te va a bendecir a ti, hermano, nos prueba. Amén. Las pruebas vienen de parte de Dios. El diablo no te va a probar, porque la prueba viene, hermano, es para que usted y yo crezcamos espiritualmente y nos demos cuenta en qué nivel espiritual está usted y en qué nivel espiritual estoy yo. Esas son las pruebas. Amén. Entonces, entendiendo así, seguimos con el tema y vamos a leer Isaías capítulo 40, versículo 30. Amén. Ya sabemos, hermano, el por qué suceden las cosas en nuestras vidas. Ya sabemos por quién suceden las cosas en nosotros. Amén. Puede ser de Dios, puede ser del diablo, o puede ser una consecuencia a las decisiones que yo tome, buenas o malas. Amén. ¿Cómo puedo saber, pastor, quién es quién?
Cuando me prueba Dios. Cuando me tenta el diablo. Y cuando soy yo, es la consecuencia. Amén. Isaías 40:30. ¿Estamos allí? Y seguimos. Ese era el resumen, hermano, de la enseñanza del martes. Por eso le digo, no faltemos, hermano, porque usted falta, se pierde el hilo. Yo toda la semana estoy tratando de colocar un tema para desarrollarlo y que quede bien establecido, hermanos. El pastor sí repite, pero es para que, mire, si repitiendo así a veces no se retiene. Usted se imagina uno dando un tema un martes, un tema el jueves, un tema el viernes, un tema el domingo diferente. Son como 5 o 4 temas y no se retiene nada, la palabra se perdió. Llegaron las aves del cielo que tipifican los demonios y se robaron esa semilla y se fue. Amén. Isaías capítulo 40, versículo 30. Dice la palabra del Señor: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué dice el 31? Amén. No se van a cansar y no se van a fatigar. Y muchas personas de pronto le pueden decir: Señor, yo no me voy a cansar, yo no me voy a fatigar. Pero esa promesa, hermano, no es para todo el mundo. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. Esa promesa no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay promesas que están ligadas a condiciones. Amén. Hay promesas que sí, son promesas que usted las hace y listo, gloria a Dios. Pero hay promesas que están ligadas a condiciones. Y esta promesa de no cansarse y de no fatigarse está ligado ¿a qué? Volvámoslo a leer porque de pronto usted está pensando: no saqué los frijoles, no dejé calentando nada. Isaías 40:30, mire lo que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te va a dar una promesa de que usted no se va a cansar. Un amén. Que usted no se va a fatigar. De que usted, hermano, usted va a sacar alas como las águilas. Pero esa promesa está ligada a una condición. ¿A cuál? Volvámoslo a leer, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para que usted no se fatigue, esa promesa de que no fatigarse, de no cansarse, de que saque alas como las águilas, ¿a qué está condicionado? ¿A qué? ¿A qué? A esperar. Hermano, mire, si usted no le coloca el sentido a las cosas y le mete todas las ganas y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo a la palabra, está perdiendo el tiempo. De verdad se lo digo. Porque si no, hermano, Dios quiere bendecirnos a todos. Pero si tenemos otras cosas en mente, si estamos en otras cosas, si estamos pensando en otras cosas, hermano, créame que Dios no va a poder bendecirnos, porque Dios quiere que usted y yo cambiemos nuestra forma de pensar. Dios quiere que usted y yo, hermanos, cojamos y que le demos el valor a la palabra, demos el valor a las cosas del Señor como Él se las merece. Amén. Si no, no va a producir efecto. El Señor a mí me va a bendecir y yo me bendice. Pero hermanos, si no le colocamos el sentido y no nos concentramos, no va a pasar nada, hermano. No va a suceder nada. Si usted tiene su mente por allá en otra cosa, en otro pensamiento, no va a ser efectiva la palabra no ser. Entonces, volviendo al tema otra vez, dice la palabra del Señor que si usted, hermano, Dios te ha dado una promesa. Isaías 40:30. Usted va a tener alas como las águilas, usted va a correr, usted no se va a cansar, usted no se va a fatigar. Eso es una promesa que Dios te ha dado. Pero para poder que se cumpla esa promesa, usted debe ¿de qué? De esperar. Esperar. Si usted y yo esperamos, hermano, Dios te va a dar una promesa. Vas a correr, no te vas a cansar, no te vas a fatigar, te van a salir alas como las águilas. Es lo que usted y yo necesitamos en estos tiempos, porque hay mucha gente, hermano, que está cansada, que ya no quiere seguir los caminos de Dios, está fatigado, no sabe por qué le pasan las cosas. Como hablamos el martes, hay gente que no entiende por qué le están sucediendo las cosas, y es porque, hermano, no saben esperar. El esperar te va a dar fuerza. El esperar te va a dar alas para volar, para estar por encima de los problemas. El esperar va a hacer de que usted y yo, hermano, no nos fatiguemos, sino que va a activar, va a desarrollar la fe. Y usted va a tener, hermano, va a estar firme, así sea en el día malo. Diga conmigo: esperar.
Lo que dice Santiago, hermano, que la fe, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando usted y yo esperamos en el Señor, se va a desarrollar la fe, porque usted dice: Señor, yo sé que usted lo va a hacer, yo sé que usted me va a responder. Eso se llama fe y te va a llevar a esperar, y eso va a desarrollar paciencia, y cuando se desarrolla la paciencia, se va a completar la obra en ti, y no te va a faltar nada, dice la Biblia, para que no falte cosa alguna. No te va a faltar nada. ¿Por qué a la gente le faltan cosas? Porque no esperan. Porque no esperan, hermano. ¿Y por qué no esperan? Porque no saben, porque no se congregan, porque no se concentran, porque no les importa la palabra. Entonces mucho menos van a aprender. Amén. Y perdóname que sea así tan duro, hermano, pero yo tengo que enseñarle, porque son cosas que ya deberíamos de saber. Dice la Biblia, cuando ya deberíamos de ser, ¿qué? Maestros. Amén. Porque a veces uno se enfoca en aprender una cantidad de cosas, pero lo básico, lo que lo va a llevar a esperar y a recibir bendiciones, eso sí no lo sabemos. Amén. Entonces esta promesa está condicionada ¿a qué, hermano? A una condición. ¿A qué? A esperar. El Señor no se va a cansar. Usted no te va a dejar cansar. El Señor no te va a dejar fatigar si usted y yo esperamos. Amén. ¿Qué tan buenos somos para esperar? Porque, hermano, en el cristianismo es una cosa terrible. Nosotros queremos victorias, queremos disfrutar, queremos bendiciones sin tener que esperar, sin querer esperar nada. Queremos todo rápido. Amén. Y usted y yo tenemos que entender que el tiempo espiritual y el tiempo físico son diferentes. En la tierra nos movemos por el tiempo, hermano. El cronos, donde viene la palabra cronómetro, minutos, segundos y horas, días, meses, años. Pero en el mundo espiritual no hay tiempo. Es más, la palabra kairos es el eterno presente. No hay tiempo, no, es el eterno presente. Amén. Es el eterno presente. Allí no hay tiempo, allí no hay nada. Y Dios se mueve, es en el eterno presente. Él no se mueve en el tiempo normal, Él se mueve en la eternidad. Y cuando usted y yo no sabemos esperar, hermano, ahí es donde empezamos a generar, hermano, errores. Amén. Empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer. La Biblia en Proverbios dice: el afán entorpece al sabio. Eso dice la Biblia, en todo sentido. El afán entorpece al sabio, lo entorpece. Vamos a leer Mateo capítulo 20. Ya hemos leído esa parábola, pero vamos a refrescar. Mateo capítulo 20, Mateo. Mateo capítulo 20, hermano. Usted lee esa parábola en la casa, apunte y usted lee en la casa. Téngalo allí, que ahorita lo va a llevar a un versículo, pero le voy a parafrasear. Ahí hay una parábola, hermano, donde dice la Biblia que un hombre se fue a un lugar a contratar a ciertos obreros, y se los llevó unos desde por la mañana, otros al mediodía y otros por la tarde. Amén. Y dice la palabra del Señor que, hermano, cuando él llegó al mismo lugar donde había recogido los mismos trabajadores, hermano, en la tarde, dice la Biblia que el Señor dijo: ¿y ustedes qué hacen allí? ¿Ustedes qué están esperando? Y dice que el padre de familia los contrató. Y cuando usted lee la palabra, dice que ellos estaban esperando. Pero no estaban esperando en la casa con los pies de para arriba, no estaban esperando por allá durmiendo, hermano, sino que estaban esperando en el lugar donde iban a ser contratados. Dígale que tiene a su lado: que Dios te coja esperando. Dígale que Dios te coja esperando. Porque si no te coge esperando, hermano, Dios va a premiar es el tiempo de espera. Dios no va a premiar, hermano, el que no está haciendo nada. Amén. Entonces, y dice que al final todos recibieron la misma paga, tanto el que trabajó por la mañana, como el que trabajó al mediodía, como el que trabajó una hora nomás. ¿Y por qué le pagó lo mismo a los últimos, los de la última hora? Porque Dios le pagó el tiempo de espera. Para Dios el tiempo de espera, cuando usted espera, es tan valioso como si lo trabajara.
Claro, los que esperan en Jehová, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me oyó y me hizo sacar del lodo cenagoso. Hermano, el esperar en Dios hace que Dios se mueva. Si Dios le pagó, si el Padre le pagó, hermano, lo mismo a los que trabajaron todo el día como los que casi no trabajaron, eso me dice a mí que tanto el que trabaja como el que espera en Dios, cuando Dios lo manda a esperar, está trabajando, está esperando. Está esperando. El esperar y el trabajar para Dios es lo mismo, es valioso y lo va a pagar por igual. Lo va a pagar por igual. Amén. Entonces, hermano, aquí el esperar es igual a trabajar. El que espera como el que trabaja, hermano, va a recibir la misma paga. Gente que se desespera, hermano, y se mete en problemas. Sí, hay gente que se desespera y hace cosas queriéndole ayudar a Dios y se mete en un problema por no esperar. Pues hombre, si Dios me dice que espere, pues voy a esperar. Es como si lo estuviera haciendo, pero no lo estoy haciendo y no voy a cometer un error. Al esperar voy a recibir la mejor paga de parte de Dios. Pero si yo, hermano, me desespero y no espero, ¿qué va a pasar? No voy a recibir fuerzas, me voy a fatigar. No voy a tener alas para pasar por encima de los problemas, sino que me voy a tropezar. Hermano, voy a cometer errores y no voy a recibir la bendición del Padre. Amén. Si Dios le dice espere, hay que esperar. Si Dios le dice avance, hay que avanzar. Amén. Pero el problema de la gente es que cuando Dios le dice que avance, se quedan quietos. Y cuando les dice que se queden quietos, empiezan a avanzar. Amén. Entonces, en el verso 7, ¿qué dice? El capítulo 20. ¿Les pagaré lo que es qué? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es qué. ¿Recibiré lo que es qué? Justo. Y aquí, hermano, el Señor me enseña algo. Y es que, o sea que cuando yo espero, hermano, eso es justicia. Yo voy a recibir lo que es justo. La Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por... O sea que cuando yo espero en el Señor, hermano, Dios me va a hacer justicia. Amén. Sí, les pagaré lo que es justo. No lo que trabajaron, lo que es justo. Hermano, cuando yo espero en Dios, Dios va a hacer justicia en mí. Dios me va a mirar como una persona justa. La persona que no espera, entra, puede correr el error de entrar en injusticia y va a recibir lo que no es justo. Por eso la gente se mete en problemas, porque no espera. Amén. En Juan capítulo 5, versículos 5, hermano, y 6, dice, leámoslo un momento. Ahí hay una historia, hermano, habla de un enfermo, el enfermo de Betesda. Amén. Las pruebas te van a llevar a esperar. Son pruebas, la prueba de Dios. Dios te está probando. Juan capítulo 5. Versículos 5 y 6 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser? O sea, analice y hay comprensión de lectura. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, ¿qué hizo? ¿Por qué lo sanó Jesús? ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo allí, ¿qué? Esperando. ¿Por qué él? Mire, hermano, la Biblia dice, y eso aquí me sorprendió, porque Jesucristo donde llegaba, Él sanaba a todo el mundo, a todos. La Biblia dice que todos eran sanados, todos. Yo la otra vez le había dado esta enseñanza, hermano, pero yo cuando leí esto y yo dije, bueno, ¿por qué si Jesús cuando llegaba a los lugares dice la Biblia que todos eran sanados? Él sanó a todos. Pero aquí, hermano, en el estanque de Betesda era un lugar, hermano, era un pórtico donde tenía 5 entradas y había un estanque allí en el templo. Y dice la Biblia, hermano, que cada año descendía un ángel y movía las aguas y el que primero cayera allí era sanado. El milagro se trataba de correr, pero el hombre tenía un problema lisiado, estaba enfermo y estaba postrado, no se podía mover, no podía correr, y el milagro se trataba era de correr. Hay otra enseñanza, pero después hablamos de eso. Y él no podía, y él estaba esperando, y dice que estaba allí postrado durante ¿cuántos años?
38 años. Uy, eso es mucho tiempo, hermano. Mire, Dios dice la palabra del Señor en el 5, en el 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? O sea, Dios, hermano, va a premiar el tiempo de espera. Él lo vio 38 años, está esperando una sanidad. Vamos a sanarlo. Amén. Pero cuando la gente se desespera y empieza a no espera, no va a llevar la bendición de Dios, no la lleva, no la va a llevar. Se va a meter en problemas. Amén. Jesús lo sanó no por la fe de él, sino por el tiempo que él estuvo esperando, por 38 años. Hermano, mire, si usted espera, Dios va a darte el premio, lo mejor. Yo cuando estaba, hermano, soltero, yo estaba desesperado por casarme. Y yo estaba cometiendo un error porque aunque era una muchacha de la misma iglesia, yo iba a cometer una embarrada horrible, hermano. Yo estaba iba a tomar una decisión errónea. La iba a embarrar. Y no porque la muchacha fuera mala gente, porque todos tenemos errores. Pero cuando uno se casa con la persona que no es, hermano, ay, hermano, eso es un problema. Y grave. Porque usted le va a tocar que aguantarse a esa persona para toda la vida. Amén. ¿Y sabe qué pasó? Yo esperé. Yo mejor dije: Señor, yo me voy a esperar porque yo quiero es tu bendición. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Que hay gente que para usted y yo poder gozar de la perfecta voluntad de Dios, vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar. Si usted y yo no esperamos, no nos vamos a llevar lo mejor. No nos vamos a llevar la perfecta voluntad de Dios. El que quiere la perfecta voluntad de Dios, le va a tocar que esperar. El que no quiere la perfecta voluntad de Dios y quiere lo más rápido, lo más fácil, cambia lo fácil cambia lo mejor por lo fácil, no obtiene la perfecta voluntad de Dios. Amén. Yo he entendido que la perfecta voluntad de Dios es esperar. Amén. Entonces, hermano, Dios Jesucristo sanó a ese hombre, no porque le faltara fe, no porque estuviera enfermo, sino por el tiempo que estaba esperando allí, 38 años. Él honró ese tiempo de espera. A veces usted y yo nos vamos a sentir sin fe, hermano, pero el esperar en el Señor puede que Dios te haga el milagro solamente por esperar. Usted y yo solamente esperando, Dios te puede hacer el milagro. Tenga fe o no tenga fe. Hay gente que ya perdió la esperanza, pero sigue esperando. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Va a venir la respuesta, porque Dios va a premiar ese tiempo de espera. Ese tiempo de espera va a venir, pero usted no dice amén. Bueno, yo digo amén, Señor. Sí, aunque haya perdido la fe, pero usted está esperando, Dios te va a bendecir. Amén. Dios lo va a bendecir. Hay recompensa para los que esperan. Leamos Salmos capítulo 37. Salmos 37. Dios nos prueba en la espera, hermano. Esperar. En la espera está todo. Salmos capítulo 37. ¿Estamos allí? Salmos capítulo 37, versículo 7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Miren, hermanos, a veces uno es como los muchachos en el colegio, las muchachitas. Ay, usted no tiene novio, y entonces quiere meterle y transmitirle ese desespero. ¿Usted cómo así? Usted no tiene novio. Y entonces las peladitas empiezan en ese desespero en tener novio también, o el peladito en tener novia. O entre la familia: ay, ya todos compraron moto y usted no tiene moto. Y entra como en ese afán. No tiene carro y entra como en ese afán. Y la gente se empieza a alterar, cómo los demás prosperan y yo qué. Y empieza como estoy quedado y a tomar decisiones que no debemos de tomar. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Y peor, cuando la gente es mala y empieza a prosperar, eso sí que le empieza a desesperar a muchos cristianos, hermano. Yo me he sentido así. Me ha tocado que reprender al diablo. No te alteres. Guarda silencio ante Jehová y espera en él.
Espera que Dios te va a dar lo mejor. Dios le va a dar lo mejor, hermano, si esperamos. Pero el que no espera no va a recibir nada. No, si vas a recibir cosas peores. Va a recibir lo peor. Pastor, ¿me está maldiciendo? No, lo dice la Biblia. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Mire, hermano, Dios le dio la promesa a Abraham cuando él tenía 75 años. ¿A los cuántos años nació Isaac? Cuando él tenía 100 años. ¿Cuánto se demoró la promesa? 25 años, hermano. 25 años. Amén. Noé, hermano, se demoró 120 años haciendo el arca y esperando un diluvio. Y él le predicaba: mire, arrepiéntase, entren en el arca porque va a caer agua de arriba. A la otra vez la gente no sabía que era llover. Dice la Biblia que el Señor un rocío, un vapor subía de la tierra, hermano, y regaba todas las plantas. La gente no sabía que caiga agua de arriba. Oye, eso, usted está loco. ¿Y cuánto tiempo se burlaron de Noé? 120 años. Y a los 120 años, hermano, vino el diluvio. Amén. Eso es una cosa tremenda. José, hermano, duró 13 años desde que tuvo el sueño. Duró 13 años, hermano, para que se cumpliera el sueño. Amén. No se desespere. Falta un día, no se desespere. Mire, cuando usted esté esperando, no entra en ese desespero. La Biblia dice en Habacuc, dice que cuanto más se demore la visión, más se está acercando. ¿Cierto que sí? Gente que se desespera, hermano, con los hijos, con la familia. Señor, tú me dijiste que en mi casa y yo serviremos al Señor, que seríamos salvos. Pero mis hijos cada vez más perdidos, los familiares, hermano, cada vez más incrédulos, cada vez se burlan más de mí. No importa, hermano, Dios va a cumplir esa promesa. No, usted no se alegra, no, como que no tiene hijos que se conviertan. Sí, hermano. No se preocupe por sus hijos, hermano. Y aquí hacemos un paréntesis. Dios, hermano, mire, hay lecciones que sus hijos y los hijos que el Señor me dé no van a aprender porque yo se las enseñe. Amén. La vida se va a encargar de enseñarle. Dios se va a encargar de enseñarle lo que sus hijos no quieren aprender. No se preocupe por eso. Dios le va a enseñar. Amén. Le va a enseñar a los hijos lo que no quieran aprender por voluntad propia. La vida, Dios se va a encargar de enseñarle. Amén. Por amor a usted. Mire, Dios por amor a Salomón, a David, hermano, le enseñó a Salomón. Amén. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano, ¿sí o no? Eso es duro. Entonces no se preocupe, que por más que usted le enseñó, hay cosas que los hijos no van a aprender. Van a aprender es porque Dios le enseña, hermano. Usted y yo no somos los absolutos. Uy, pero es que yo tanto que le he enseñado y este sinvergüenza, mire lo que hace. Tranquilo, deje que la vida, la calle, Dios le va a enseñar lo que ellos no le da perdóneme la expresión, la gana de aprender. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos 8, 25. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la palabra? Léalo fuerte. Mire, en la espera, usted y yo tiene que haber una preparación. Usted y yo nos tenemos que preparar. Yo que día estaba hablando con una persona y me dijo: pastor, es que yo estoy orando por mi esposo, pero mi esposo cada vez más malo, pastor, y no cambia. Y yo le dije: ¿usted está preparada para que su esposo venga? Usted que se pone a una persona que casi no va a la iglesia, que casi no busca del Señor, hermano, yo le digo: ¿usted qué está haciendo para que su esposo venga? Porque Dios, ¿qué hace? Dios hace así, cambia, nace de nuevo. ¿Y sabe qué hace? Ese hombre va a amar a Dios y ya va a ser una persona totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Usted está preparada para eso? Ay, no, pastor, porque ya el que va a empezar a orar por usted ya va a ser su esposo por usted.
Usted y yo tenemos que prepararnos. Hay gente que, Señor, yo quiero, Señor amado, que me regales una moto, pero ni siquiera ha aprendido a manejar bicicleta. ¿Qué va a hacer cuando le regalen la moto? ¿Qué va a hacer cuando le regalen el carro? Mire, el pastor, el que ustedes lo conocen, el pastor Fausto. El pastor Fausto, antes de que el Señor le regalara ese carro, él, hermano, ¿sabe qué hizo? Un año, como 2 años antes, sacó el pase de carro. Eso se llama fe. ¿Cuánto tiempo se demoró? 2 años, pero le coloca rodachines a la fe. Hermano, usted tiene que hacer cosas, usted tiene que prepararse. Hizo el curso, hermano, sacó su pase y todo. Y al final, ¿qué hizo? Cuando llegó el carro, lo pudo disfrutar de una vez. Hay gente que está clamando: Señor, mira a mi esposa, Señor, mira a mis hijos, mira a mi familia. Y cuando el Señor traiga y haga nacer de nuevo y estén perdidamente enamorados de Dios, y usted ahí frío, tibio, ya el problema no va a ser la familia, va a ser usted. Porque van a querer ir a todos los cultos, van a querer levantarse a hacer devocional, van a querer ayunar, y la persona allí fría no se preparó. No se preparó. Y eso es lo que pasa con muchas personas, hermano, que la gente no se prepara. Que el Señor le regale, hermano, mucho dinero, que el Señor le regale, hermano, mucha economía, y no saben ni leer ni escribir, no se preparan. Entonces la gente a veces no sabe ni siquiera qué es lo que pide. Cuando yo, hermano, yo dije: yo me quiero casar, Señor, yo quiero casarme. ¿Sabe qué hice? Me salí de la casa de mi mamá, corté el cordón umbilical, ¡trin! Me fui a pagar un apartaestudio yo solo, hermano, y yo tenía la ropa, tenía una bicicleta y tenía un colchón. Me lo llevé en bicicleta ese colchón, hermano, allá donde vivía, lo tiré al suelo y le dije: Señor, voy a empezar a vivir solo y voy a empezar a coger responsabilidad. Yo le he contado a usted. Y yo me acostaba, hermano, y yo decía: Señor, gracias por el televisor allí en ese escaparate. Gracias por el teatro en casa, un bafle allí, un bafle allí, un bafle allí, un bafle allí. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por la moto que tengo abajo. Y gracias, Señor amado, por... Yo empezaba a hablar así. Y llegó el tiempo, hermano, donde el Señor me regaló el televisor, el teatro en casa, me regaló la moto, después me regaló mi esposa. Pero si usted y yo no nos preparamos, hermano, no le añadimos conocimiento. Señor, yo quiero que usted me bendiga, pero no hago nada. Empecé a hacer los estudios, hermano, de cómo, hermano, con el pastor Héctor, él tiene unos estudios muy buenos para yo casarme, hermano, conociendo las necesidades de mi pareja, hermano, sabiendo cómo se comporta. Lógico, uno no va a llegar perfecto, pero Dios le está diciendo: esa persona quiere, démosle. Pero, hermano, Señor, yo quiero un negocio independiente, yo quiero algo para mí solo, una empresa. ¿Tiene tiempo? Mantienes viendo ahí, hermano, como decía el martes, ¿no? La ratica bañándose, que le quitan el asiento y se cayó y perdiendo el tiempo. ¿Usted cree que le va a llegar la bendición así? No va a llegar nada. Nada va a llegar. Usted tiene que demostrarle a Dios que le quedó chiquito eso ahí, que te tiene que bendecir. Pero no, yo quiero seguir al Señor. Yo amo al Señor, pero ni discipulado, nada. Entonces Dios dice: no, pues esa persona no quiere nada, pues démosle el maná ahí como para que no se muera. ¿Sí? Hermano, esto es para personas que tienen espíritu, un espíritu 10 veces mayor que las personas, hermano, que tienen ganas, que se quieren comer el mundo. Padre, ¿qué hay que hacer? Hay que levantarse a orar, hay que ayunar, hay que aprender, hay que capacitarse, leerse la Biblia, hay que estudiar. A esas personas es que Dios le va a abrir su buen tesoro. No personas, hermano, que solamente de boca. Dios conoce esos charlatanes, menos mal que aquí no hay ninguno. ¿Sí, hermano? Señor, yo te amo, hermano, y cuando lo van a probar, hasta para congregarse es un problema. Entonces, no, esa persona que me va a amar, eso es de boca, no sirve. Dios es una persona. Dios es, no, yo amo a Chuchito y como la chilindrina.
papito lindo, y cuando quieren algo, pero cuando Dios le dice, se congrega, lee la Biblia, ora, se aparta del pecado, no, pues es que aquí ahí no hay nada. Se asoma a la higuera y va a ver el fruto, no hay nada. Pura hoja, hermano. ¿No ha visto, hermano? Es como, sí, hay unos animales, hermano, que son pura pluma, como dice mi abuela me decía, buche y pluma, puro buche y plumas. Es como esas mazorcas, hermano. Yo me acuerdo de las mazorcas cuando al frente de mi casa, cuando yo era pequeño, sembraban tomate, a veces pepino y a veces mazorca. Y entonces uno se metía, ¿no? El muchacho, ya le pedí perdón al Señor. No, uno se metía y sacaba esas mazorcas, y hermano, y uno empezaba a pelar y a sacar esa hoja y una cantidad de hoja, y hasta que al último tuve una cosita así, una tucita. Nada. Y uno veía ese choclo grandote, y cuando empezaba a pelar, hermano, no había nada allá adentro. Así le pasó a Jesucristo. Hermano, Él se acercó, llegó con hambre Jesús. Tenía fatiga y se metió allá, hermano, a esa higuera y a buscar, porque se veía frondoso, apariencia, ¿no? Y cuando empezó a buscar, no encontró fruto, la maldijo. Se secó. Dios está buscando personas, hermano, que le metan la ficha, que le coloquen obras a la fe. Mi hermano, cuando yo estaba pequeño, decía una frase, decía, todo marcha sobre ruedas si le colocamos ruedas a las cosas. Una fe sin obras es muerta. Señor, yo te quiero conocer, yo quiero tu poder, tu presencia. Como al principio, las enseñanzas que el Señor me permitió darles a ustedes al principio. Señor, yo quiero tu gloria. Y cuando le preguntan a la persona qué es la gloria, no sé, pero suena chévere. Señor, yo quiero hablar en lenguas. ¿En dónde está el versículo donde están las lenguas? ¿Y qué son las lenguas? No, yo no sé qué son las lenguas, pero tampoco sé el versículo. Entonces Dios dice, esta persona, ¿qué? ¿De dónde salió? ¿Con qué se come ese hombre? Y suena muy duro, pero hermano, me toca que decirlo porque el Señor me pone a que lo diga. Entonces hay gente que se profesionaliza en cómo manejar el WhatsApp. Ya sé cómo enviar audios de WhatsApp, videos de WhatsApp, ya sé cómo mandar mensajes privados, y sabe una cantidad de cosas, pero para lo de Dios, hay gente que le mete mala ficha a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Mire, hermano, yo le digo una cosa, líderes, menos mal que aquí no hay ninguno, líderes que no se saben los libros de la Biblia, no saben ni siquiera buscar. No saben. Uno le dice, busque primera de Ezequías, y van y lo buscan. En serio, ni siquiera saben cuántos libros hay. Cuando yo estaba en otra iglesia, hermano, que estaba liderando a los servidores, cuando yo estaba allá en Palmira, que me nombraron de casa de oración, de líder de casa de oración, de bendición, lo primero que yo hacía en las reuniones, hermanos, les dejé tareas. Vamos a aprendernos los libros de la Biblia. Amén. Los primeros 5 libros, le quedaba difícil. Pastor, no me acuerdo, la memoria no me sirve. Pero para contarle uno cosas con detalles, hermanos, sí servía. Entonces yo me identifiqué que ahí había un problema de iniquidad. Porque si la gente cuenta chismes y cuenta todo y no se le olvidan las cosas malas que le hacen y se recuerda siempre eso, hermano, y las cosas de Dios no se las acuerda, ahí hay un problema espiritual. Dios te dio la mente. Pastor, es que yo esta mente estoy muy vieja. No, Dios te dio la mente de Cristo. Un amén. Bueno, el Señor va a renovar las neuronas del que diga amén. Claro, hermano, usted tiene la mente de Cristo. Entonces, se quieren cosas. Señor, yo quiero el poder. ¿Qué es el poder? ¿Para qué quieres el poder? Mi esposa me gusta porque ella me confrontaba. Bueno, ¿usted para qué quiere el poder? Y eso me confrontaba, hermano. La otra vez me decía, y eso hermano, me hizo recapacitar, despertarme, pellizcarme en ciertas cosas. Porque yo le decía, Señor, yo quiero el poder. Danos la unción, el poder. Y mi esposa una vez me dijo, charlando así como ella me dice las cosas, riéndose, ¿y usted para qué quiere el poder? ¿Para qué quiere la unción? Y yo, me dio pena. Yo no, apenas ella se da cuenta ahorita, pero yo no le voy a contar esas cosas de la esposa, ¿no?
Hermano, pero por eso, eso es que es bueno, que lo confronten a uno en vez de darle rabia. Ay, ¿usted qué le importa? Y que yo no sé qué. No, eso es orgullo. Eso, hermano, eso ya está mandado a recoger. Si usted y yo queremos aprender, ay, hermano, la esposa es buena para decirle a uno cosas para que uno aprenda. Amén. Entonces, hermano, aprender. Si usted quiere algo en el Señor, empiece a investigar sobre eso. Si usted quiere algo en el Señor, aprenda a investigar sobre eso. Investigue. Pastor, yo quiero una empresa. Investigue cómo se monta una empresa, qué necesita, qué papeles necesita, cómo hacer la facturación. Y todo eso lo investiga, lo apunta en una hoja y lo pega detrás de una puerta y empieza a orar por eso. Eso dice Habacuc. Escribirás la visión en qué? En tablas, ¿cierto que sí? Escribirá la visión en tablas. Cuando usted escribe la visión, cuando usted quiere una empresa y usted, hermano, mire, cuando yo quería algo, yo cotizaba, iba a los almacenes, hermano, mire, hasta me monté en una moto, una R1, una 1000, por ahí en Cali. Y yo me montaba y yo llegaba así como que alguien que tuviera plata. Buenas, ¿a cómo tiene esta moto? Y yo con las medias rotas, hermano. Dios honra eso. Yo me monté en esa moto, una R1. En ese tiempo la R1, hermano, la Yamaha recién había salido la FZ16. Y eso, hermano, yo quería esa moto. Y yo miré esa R1 por ahí por la primera. Y gloria a Dios. O sea que me hicieron la cotización. Cotizar las cosas. Hermanos, tuve la oportunidad de estar en la feria del auto en Bogotá. Yo me monté en esas camionetas, en esas Toyotas de 500, 600 millones. Y usted, y entonces la mente le va a decir, pero usted tiene una motico allí. Y para pagar una camioneta de 500, es que no la va a pagar yo, la va a pagar Dios. Amén. Sí, hermano. Eso se llama fe. Pero me senté, aunque fuera en una camioneta de esas. La persona que no tiene fe ni siquiera ha sentido que sentarse en un carro de esos. Sí, hermano. Y uno llegaba allá y allá había gente, allá, hermano, empezando que la entrada es carísima para entrar a ese evento. Y hermano, allá no van a entrar personas, no, usted ve, era personas bien vestidas y personas millonarias, estaba la sección del BMW, de Porsche, estaba la sección de, hermano, de la Mazda, de la Toyota. Y cada rato sonaba, allá tenían en el segundo piso, ¿por qué tienen carro en el segundo piso? Tenían eso se llama un platillo grande. Y cuando sonaba, ¡pum!, era porque compraban un carro. Y la gente aplaudía, ¡eh! Y uno hiciera tan chévere cuando uno esté cogiendo y pegándole a eso que compró un carro. Hermano, y eso era cada ratico, ¡pum!, y la gente aplaudía. Era porque compraban carro y compraban un carro nuevo, ¡pum, pum, pum!, y compraban. Y estaba la Toyota, el Porsche. Y miré un Porsche ahí color crema. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para tomar visión. Y gente millonaria, hermano, ya no va cualquier pato. El único pato era yo. Entonces, y eso me confronta, hermano. Me ha confrontado porque yo me he movido en gente que tiene plata y esa gente habla diferente. Mire, hermano, esa gente tiene un lenguaje diferente. Esa gente tiene una visión diferente. Esa gente tiene una perspectiva diferente. Usted va a cambiar de forma de pensar. Pero si se sigue juntando con la persona, ay, no, es que no tengo ni para la libra de arroz, hermano, se va a volver también así. No tiene que juntarse con la gente, hermano, que tenga una mentalidad. El que anda entre sabios, sabio será. ¿Cierto que sí? Y allá, hermano, yo andando entre esas personas así de dinero, hermano, andando entre esas personas así de dinero, uno hasta se las empieza como a creer. Mire, hermano, le voy a compartir algo. Cuando yo salí a la calle y veía disque Renault Kwid, de esos carritos baratos, hermano, créame, vea, se lo digo, yo ya no quería un carro de esos. Que Chevrolet, a ver, yo ya, mire, hermano, uno sale menospreciando los carros baratos, en serio. De verdad se lo digo. Porque uno toma visión. Y uno ya empieza a anhelar, es otro nivel. Y Dios lo va a empezar a bendecir así. Créame, yo salí, hermano, por la avenida y yo miraba, es que Chevrolet Aveo, que Chevrolet Optra, que ese Renault Kwid, que ese Renault Clio. Hermano, yo ya decía, no, yo no quiero eso.
Yo quiero hecho. Yo quiero eso de allá. En serio, hermano. Entonces usted va tomando visión. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando usted mantiene la presencia de Dios, hermano, Dios te va a llevar a un nivel de pedir, hermano, y de entender de que usted tiene un Dios gigante. No va ahí a conformarse como de con cualquier cosita ahí, aunque sea salvo ya, gloria a Dios. No. Usted va a tomar visión. Va a tomar visión. Amén. Entonces el Señor, ¿qué dice, hermano, en esta noche? Esperar. El que espera va a recibir el beneficio como si estuviera trabajando también. Porque la gente piensa que si no trabaja, que si no hace nada, entonces, hermano, ¿qué va a pasar? No, usted hace lo que le compete a usted, pero espera. Amén. Miren, hermanos, yo cuando quería ser padre, yo le dije a mi esposa que queríamos ser padre. Mi hijo no fue un error, o que nos cogió por sorpresa. Estoy en embarazo, ¿qué vamos a hacer? No, nosotros empezamos a buscar, hermano. 6 meses nos demoramos, amor, como 6, 7 meses. Dejó de planificar para quedar en embarazo usted. Y empezamos, hermano, ella, vamos a tener un bebé. Entonces ella me dijo a mí, el tener un niño, amor, requiere esto. Yo me preparé. Cuando Prun quedó embarazada, yo ya sabía que iba. Amén. Entonces, hermano, usted tiene que prepararse. Lo que usted le esté pidiendo al Señor, prepárese. Que eso Dios lo va a honrar. Amén. Dios va a honrar eso. Y esperar.